Hola, me llamo Alondra y este es nuestro tercer proyecto, que es el reto 3, que se trata de las fuerzas de seguridad en México. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre las fuerzas de seguridad en México comparándolas con otros países. Y pues bueno, sin más hablar, vamos a ver qué nos cuentan ellas sobre algunas propuestas de la seguridad y cómo se pueden mejorar. Gracias, Alondra. Y sí, van a decir cómo un mono puede estar hablando. Pero sí, sé hablar y sé sobre el tema. Y bastante. No se lo creen. Estuve estudiando. México sufre una crisis con respecto a la seguridad según la CIA. El Estado ha fracasado y está a punto del colapso, puesto que el gobierno no ha podido estabilizar el conflicto con el crimen organizado, lo cual conlleva a que haya más inseguridad, sin contar los casos de corrupción. Este tema de inseguridad sería que las instituciones públicas sean más empáticas con el pueblo mexicano, que creen con ellos un vínculo para que sientan confianza de que los van a velar por su bienestar. De esta manera, las personas se sentirán más seguras de decir o acudir a ellos si son testigos o víctimas de algún asunto relacionado. Gracias. También uno de los mejores países es Islandia. Wow, a mí me encanta mucho Islandia. Es muy bonito, pero bueno, no cambio de tema. No vengo a hablar sobre el país que me gusta. El índice de robos ha disminuido y es casi nulo en Islandia. Y esto se debe a la poca diferencia entre la clase económica, y la tensión económica es casi nula. En el país de México es común ver robos y violencia a cualquier hora del día, y muchos de estos delitos son denunciados. Es por eso que la segunda propuesta es fomentar la educación. Y si México logra alcanzar esto, tendríamos un mejor lugar en cuanto a la seguridad en México. Y no nos perdamos los porcentajes. El 93% son denunciados al año. La policía mexicana en los 3 órdenes de gobierno actualmente tienen una imagen mala ante la ciudadanía de nuestro país. Si bien en Singapur se tomaron medidas radicales para erradicar los problemas de violencia desde 2004, como el trabajo forzoso o la pena de muerte para violadores probados y narcotraficantes, o la pena de muerte en cualquier figura pública que se consideran corrupta. En nuestro país, desde el aspecto legal, es necesario darle mayor certidumbre a su actuación. Aún existen varios en la última reforma penal, que en ocasiones los ponen en desventaja entre los delincuentes, debido a que la mayoría de las ocasiones los jueces se apegan a un esquema garantista hacia los delincuentes, generando descontento e incluso temor de las autoridades ante posibles represalias. Es necesario analizar las percepciones que debe recibir un encargado del orden, de tal manera que no tenga necesidad de recurrir a violentar el Estado de Derecho o involucrarse en ilícitos debido a la falta de recursos para tener una vida digna a pesar de los riesgos de su profesión, y así las Fuerzas Armadas vuelvan a concentrarse en el desempeño de sus funciones ordinarias. Se realizará con un adecuado análisis y revisión de las leyes actuales relacionadas con el nuevo sistema de justicia penal, para hacer las adecuaciones necesarias que permitan darle mayor certidumbre a su labor. Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 75% de los ciudadanos se siente inseguro en el transporte público, mientras que el 83% se siente inseguro en los cajeros automáticos. La propuesta sería incrementar las fuerzas policíacas en los lugares con mayor riesgos, como el transporte público, el metro, los cajeros, etc. Y así dar capacitación en las escuelas, desde primaria y secundaria, acerca de la educación pública, ya que los pisotones, gritos, empujones y acoso sexual son algunas de las conductas más comunes en el transporte público, expuso la investigadora Dolores Mercado en el periódico El Excelsior.
A nombre de todas mis compañeras y su servidora, esperamos que les haya gustado el video. Esperamos también que les haya servido un poco sobre la importancia de las fuerzas de seguridad en México. Es muy importante también saber un poco de ese tema, aunque no nos guste mucho o nos llame mucho la atención. Por ejemplo, yo, no es un tema que me guste, pero siempre es importante saber para el día que necesites ese tipo de información, te la sepas de memoria, y si no de memoria, te sepas bien cómo se debe de manejar en ese tipo de situaciones. Y también, pues si vives en un país en el que hay un tipo de seguridad mala, pues tampoco no vives con la seguridad de que no te va a pasar nada o cosas así. Muchas gracias por su atención.